Qué preciosa canción y qué lectura tan maravillosa. La verdad que la palabra de Dios siempre nos fortalece. El Señor es nuestra fortaleza. Sean todos ustedes bienvenidos a su iglesia, la iglesia en tu hogar, la iglesia en tu casa. Llegamos gracias a que te conectas y llegamos gracias a que nos abres las puertas de tu hogar. Y déjame decirte que estamos viendo una serie muy linda, muy importante, y es acerca de el reino de Dios. El reino en el cual estamos viviendo, el reino que está presente y el reino que Dios ha hecho y tiene planes para ti y para mí, para los hijos de Dios, y también tiene planes para aquellos que le han rechazado. Y eso es lo que estamos viendo, y estamos viendo a la luz de la palabra el libro de Apocalipsis. Y no es un libro para que te asustes, pero es un libro que dice la Biblia que es bendecido el que lee este libro y lo entiende. Y queremos llevar esa bendición a tu hogar. Quizás te has perdido un poco o quizás no has estado enganchado en las predicaciones. Yo te invito a que revises ahí en Facebook, en la página Haceme la Roca, que revises las predicaciones y puedas aprender mucho más de lo que el Señor dice acerca del reino de Dios y de los últimos tiempos. La segunda venida del Señor Jesús, que es la culminación y es la corona del plan del Señor. Permíteme leerte en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, donde vamos a tener nuestro estudio en este día. Y dice la palabra de Dios así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hemos visto en el libro de Apocalipsis hasta ahora, en los capítulos anteriores, el juicio de Dios sobre la humanidad. En otras palabras, el Señor está reclamando el título de propiedad de la tierra, porque a Él le pertenece. Él tiene planes y Él gobierna, y lo habíamos visto el domingo pasado, inclusive sobre Satanás. Ahora, que Él permite que pasen algunas cosas, no significa que Él no tenga el señorío y el poder sobre esta tierra. Pero significa que los planes de Dios son perfectos. Y a veces, aunque no lo entendemos, tenemos que confiar. Y esa es la parte que a lo mejor a nosotros nos duele. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a hacer sus propios planes. El hombre en su soberbia, el hombre en su rebeldía desde el principio, desde el Génesis, se ha acostumbrado a escuchar otras voces.
es que el hombre trata de ser su propio Dios. Y lo podemos ver constantemente en los medios, en nuestras vidas, en nuestras amistades, inclusive hasta en la iglesia. Es por eso que estamos predicando estas series, para que tú entiendas que si es bien que Dios tiene misericordia, Dios también tiene planes, y los planes de Dios incluyen juicios. Dios no es solo el viejito bonachón, el compadre que está en el cielo, el amigo que nunca me falla, pero tienes que entender a Dios no desde una perspectiva de tus sentimientos o lo que la gente dice, pero tienes que entender lo que la palabra, el testamento que dejó Dios aquí escrito para sus hijos, nos dice quién es Dios. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis y entendemos y vamos viendo poco a poco cómo se desarrolla esta historia maravillosa, recordamos un poco que se le dio a Juan la visión y él vio que había un libro, un rollo, y que estaba envuelto por 7 sellos. Y en resumen, a medida que se iban desatando esos sellos, iban pasando cosas. Y hemos llegado hasta el 7º sello. Y hemos visto que la tierra hasta ahora ha sido golpeada tremendamente. La Biblia le llama principio de dolores. En Mateo capítulo 24, Jesucristo les dice a sus discípulos algunos acontecimientos que hacen eco de lo que está escrito en el libro de Revelaciones. Y Jesucristo les dice, esto va a ser principio de dolores, pero va a haber una tribulación y va a haber una gran tribulación. Y hasta ahora hemos visto los principios de dolores y creo que estamos viviendo en esos principios de dolores. Hemos estado pasando por tribulaciones, pero vendrán tribulaciones, que significa problemas y situaciones para los hijos de Dios, para la iglesia y para la humanidad. Pero también habrá una gran tribulación. El griego es megatilipsis, que significa algo desastroso, problemas catastróficos, y es precisamente en este tiempo que se centra el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ahora, la tierra ha sido golpeada. En los 6 sellos que hemos visto, y hemos llegado al 7º, y hemos encontrado que justo antes de abrir el 7º, o antes de abrir el 7º, hay 7 trompetas. Y hemos visto algunas de esas trompetas, y estamos viendo ahora un interludio. Y es interesante que cada vez que se representan 7 sellos, 7 trompetas o 7 copas después, antes de llegar a la 7ª hay un interludio. Como que Dios nos está diciendo, bueno, antes de llegar a eso, hay algo que les quiero decir. Y en las 3 ocasiones cuando se repite entre los sellos, las trompetas y las copas, el interludio es de misericordia, y el interludio es para que nosotros entendamos que los tiempos que estamos viviendo, aunque son difíciles, hay esperanza. Entre los sellos, las copas y las trompetas, Dios siempre ha dado esperanza. Y Dios te da esperanza en este momento. Y en las sellos y en las trompetas que hemos visto hasta ahora, la tierra ha sido golpeada en el comercio, ha sido golpeada con plagas. La tierra ha sido golpeada y ha sido atacada el agua. Recordemos que el agua no se podía beber, el agua también era amarga. La gente tenía que ahorrar mucho para comprar comida. Habíamos visto también que Dios desató también una trompeta en la cual habían langostas que mataba gente. Y murieron también por el ejército del maligno. ¿Se acuerdan que Satanás salió con sus demonios y que eran miles y miles los demonios que salían del abismo para atacar específicamente a los hombres y dar muerte? Y ahora viene este interludio en el capítulo 10. Si me permite el primer versículo leerle, dice así: el nombre es el ángel con el librito. Y vamos a desarrollar poco a poco este aprendizaje, esta palabra de Dios en este día. Dice el versículo 1: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza.
y su rostro era como el sol y sus pies columna de fuego. El apóstol Juan había visto ángeles, y recordamos que la palabra ángeles, angelos, significa un mensajero. Y hay varios ángeles en la Biblia, y en Apocalipsis al principio, en los primeros capítulos, Juan describe y dice que la iglesia tiene un ángel, la iglesia tiene un mensajero. Y le está hablando a las 7 iglesias y le está diciendo, escribe el Señor al ángel de cada iglesia. Y ese es el mensajero, esa es la persona, el pastor o el líder de esa iglesia. Y Jesucristo mismo le presenta estas cartas al apóstol Juan para que transmita a las iglesias. Eso todavía está vigente. Dios nos habla con su palabra a nosotros los pastores, a los líderes, para anunciar estas cosas y para aprender y no cometer los errores que estas iglesias cometieron, o para recibir alabanza que estas iglesias recibieron. Pero esta no es una persona, este es un ángel. Juan ha visto ya ángeles que están cerca del trono de Dios, mensajeros angelicales, en este caso espirituales, que van y llevan el mensaje, que abren los sellos o que tocan las trompetas. Pero el apóstol Juan aquí ve descender, dice la palabra, del cielo a otro ángel. Ya no era el ángel que toca las trompetas, era otro ángel, y lo describe de una manera muy específica. Dice en primer lugar que era un ángel fuerte. Era un ángel fuerte. Ahora, nos da a entender que hay otros ángeles que no tenían esa capacidad de fortaleza que tiene este ángel. Muchos teólogos están debatiendo si este ángel es Jesús o este ángel es un ángel pero fuerte. Vamos a ver, y yo creo, mi opinión personal es que yo creo que este ángel, de la forma como se describe, es el Señor Jesucristo. Acompáñenme a ver en primer lugar que el ángel es fuerte del que se describe en el capítulo 10. Ahora, tiene otra particularidad. Jesucristo es nuestra roca fuerte. Pero aparte de eso, dice la Biblia, que este ángel, versículo 1, envuelto en una nube. Ahora, recordemos que la única persona que ha estado envuelta en nubes es el Señor Jesucristo. Recordemos también que el Señor mismo se representa, es decir, el Señor es el único que está en las nubes. Su presencia, su deidad está inmensa en las nubes. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, 9, si tiene su Biblia, acompáñenme un ratito. Éxodo capítulo 19, 9. Y dice la palabra de Dios así: entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Es decir, el Señor viene en una nube. No solamente que Jehová está inmerso y se le apareció al pueblo de Israel en una nube espesa, dice la palabra, pero también en el tabernáculo Dios bajaba y su presencia estaba en una nube espesa. Ahora, también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, por ejemplo, encontramos al Señor Jesús que cuando partía hacia el cielo, los ángeles que estaban al lado de los apóstoles le dijeron a los apóstoles que el mismo Señor al cual vieron subir así en una nube, Él también iba a bajar de la misma forma. El apóstol Juan, en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, también el Señor le dice que está en las nubes. Y esto nos lleva a un poco a poco entendimiento de que este ángel fuerte del que habla el capítulo 10, versículo 1, que comienza así, es el Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que dice, lo siguiente, dice que este ángel fuerte, envuelto en una nube, dice también que tiene el arco iris sobre su cabeza. El arco iris sobre su cabeza. Esto es interesante, porque el arco iris, recordemos que es un símbolo de dos cosas.
de gloria y es un símbolo también para la humanidad de esperanza, de piedad, de redención. Es un símbolo de misericordia de Dios hacia el hombre. Y recordemos que en el libro de Génesis encontramos la historia de Noé. Y recordamos que Dios le dijo a Noé que no iba a destruir nunca más la tierra con agua. Y su pacto, el Dios de pacto que tenemos, hizo ese pacto poniendo un arco iris. Así que cuando vemos a Jesús con ese arco iris envuelto en esas nubes, recordamos la misericordia de Dios que Él tiene para nuestra vida. Y eso es importante que usted vea, porque esa misericordia es la que está mostrando aquí en el libro, en el capítulo 10, el libro de Apocalipsis. Esa misericordia es la que Dios nos da en medio de la tribulación. Y a lo mejor esa paz que tú estás buscando es la que Dios te está mostrando en este pasaje, en este momento. Mira lo más que dice acerca de este ángel. Dice, y su rostro era como el sol, es decir, resplandeciente. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo en mi corazón, Dios vino y entró a mi vida y me cambió. Y la gente, yo recuerdo, pero como que si fuera ayer, la gente a cada rato me decía a mí, te ves diferente, tienes como algo, una luz, algo. Y es que el cristiano refleja, somos reflejo de ese amor de Dios y la gente la puede ver. La gente puede percibir esa luz. Hay gente que ha entrado a la roca, ha entrado como la lavadora, ¿sí? Entonces la roca a veces es como una lavadora. Entra la gente sucia y cuando sale limpia, sale resplandeciente. Mejor que la lejía o el blanqueador que pueda dejar la ropa más blanca. Y así es nuestro Dios. Dios resplandece. El Señor Jesús tiene un resplandor. Y recordemos cuando el Señor resplandecía en la transfiguración. Recordemos que esa era una luz que vieron los apóstoles. En la conversión de Pablo, el Señor resplandece en la conversión de Pablo. Cuando se le aparece a Pablo, él vio una luz. Ese es Jesucristo, Él es el sol. Ahora, en el libro de Malaquías hay una parte muy interesante. En el capítulo 4, versículo 2, a Malaquías le dice que el Señor es el sol de justicia. Mire qué hermoso que Jesucristo resplandece en nuestra vida. El Señor te puede llenar la vida. Si has estado en oscuridad, el Señor puede darte luz en medio de las tinieblas. Versículo 1 dice, y sus pies, para terminar el versículo 1, y sus pies como columnas de fuego. Es interesante que cuando habla aquí del Señor, está hablando no solamente de la nube, pero también dice que sus pies, versículo 1, dice sus pies como columnas de fuego. Y es precisamente como el pueblo del Señor fue guiado a la tierra prometida. En el día por nubes y en la noche por una columna de fuego. Vemos aquí esta característica que Dios es nuestra guía. Y lo describe al Señor Jesús precisamente porque Él ha enviado su Espíritu para nuestra guía. Y encontramos en el Señor su majestad y su gloria que resplandece en nuestros corazones. Entonces, al ver todas estas evidencias, no nos cabe duda que de quien está hablando es el Señor Jesucristo. Pero mire el versículo 2, ahora vamos a ver lo que hacía y lo que tenía. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Se nos dice que el Señor Jesús tenía aquí un librito abierto. Ahora recordemos que el Señor Jesús es el único digno
de abrir el libro. Juan se puso a llorar porque no había nadie quien fuera digno de abrir las cosas. Pero aquí se menciona que este libro está abierto y Jesucristo es el único que puede abrir, es el único que tiene la llave para darnos a conocer y para que el plan de Dios siga su curso. Y dice la Biblia que también puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese es el ángel fuerte, ese es aquel que tiene misericordia. Pero también nos muestra a un Jesús que tiene poderío, que Él está en el mar y Él está en la tierra. Tiene un pie sobre un lado y tiene el pie sobre el otro. Eso demuestra la totalidad del poder que Dios tiene, inclusive sobre Satanás, inclusive sobre el mal. Y eso es algo que nos agrada y nos tiene que refrescar el alma, saber que Dios tiene ese poder. Aunque las cosas vayan mal, nosotros confiamos en el Señor. Aunque otros confían en caballos y en jinetes, nosotros confiamos en el Señor. Y eso nos tiene que alegrar. El poderío del Señor no tiene límite. Su poder es ilimitado. Y ese es el Dios en que confiamos. Y cuando empiezas a ver tus debilidades y tus problemas y tus complicaciones y tu pecado a la luz de lo que Dios es, empiezas a darte cuenta la esperanza que tienes y que constantemente Dios está ahí. No como alguien que puede o no puede, sino como alguien que es todopoderoso en tu vida. Versículo 3 dice también que clamó a gran voz este ángel, como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Esto es algo muy, pero muy interesante. Siempre al Señor se lo relaciona y se le dice como el león. Él es el león de la tribu de Judá, y aquí nos está hablando de un rugido. Y clamó, dice la Biblia, versículo 3, clamó a gran voz, como ruge un león. Ahora, un león se lo conoce que es el rey de la selva. Y cuando el león ruge, tiembla. Esa es la forma en la cual él anuncia y él marca su territorio, es alzando su voz. Y esta expresión es muy interesante porque no solamente dice que ruge como león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Interesante que él ruge, y la palabra de Dios nos muestra que es viva y eficaz. Mira, cuando Dios habla, cuando Dios transmite su palabra, es como algo que parte nuestros corazones, llega hasta nuestros tuétanos, hasta nuestros huesos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y empieza a discernir nuestros pensamientos y nos empieza a hablar, y si estamos mal nos corrige, y si estamos bien el Señor nos alienta, y si estamos decaídos nos levanta, y si estamos perdidos nos ayuda a encontrar el camino, porque su palabra es una lámpara a nuestros pies. Y es que el rugido de Dios, cuando Él habla, se escucha. Mucha gente que empieza a leer la palabra de Dios y es como un trueno a nuestros corazones. Y aquí nos está diciendo que es como este león que ruge. Joel nos dice algo interesante acerca del rugido del Señor. El capítulo 3, versículo 16 del libro de Joel. Si tiene su Biblia, en Joel, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios así: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Escuchó? Jehová ruge. Ahora, ¿cómo es este rugido? Dice la Biblia en el versículo 3, la segunda parte, que es como 7 truenos emitiendo sus voces. Usted ha escuchado o ha visto un relámpago. Ese relámpago, cuando usted lo ve, el
sonido del relámpago llega con un tiempo atrasado, ¿no? Porque la luz viaja más rápido que el sonido, y usted ve el relámpago, pero usted escucha el trueno. Generalmente nos asustamos cuando escuchamos un trueno. Es buena oportunidad para que abrace a su esposa y se apapachen. Pero la Biblia, cuando habla de esta voz y de este trueno, nos da a entender que es una voz de comando. Es una voz poderosa. No solamente que es un rugido, pero algo que aturde y llama la atención. Algo que estremece y llega hasta el punto de que cada persona puede temblar y puede estar atento a este tronar. Ahora, algo interesante que encontramos y que yo estuve buscando es que en el Salmo 29 también habla de truenos. Y hay 7 truenos, y aquí se menciona también en el versículo 4, los 7 truenos, dice, hubieron emitido sus voces. Veamos el Salmo 29 para ver estos truenos. Salmo 29, y es muy interesante que aparezcan aquí en este Salmo 7. No voy a leer todo el Salmo, pero sí les voy a leer donde está escrito el tronar. Dice así, el versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria del poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truene el Dios de gloria. Voz de Jehová con potencia, 2. Voz de Jehová con gloria, 3. Voz de Jehová que quebranta los cedros, 4. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, 5. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, 6. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Vieron? Aquí hay 7 tronar de Dios en el Salmo número 29, y es muy interesante que está hablando de aquí, de este tronar también. No solamente que comienza como un rugido de león. Este rugido del león no es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y hay una diferencia. Cuando Dios ruge, hace parecer el rugido que habla de Satanás como un maullido. Satanás no tiene poder, pero cuando ruge Dios, no es como el devorador, no es como ese león que representa al diablo, un león derrotado, un león que maulla, que no ruge, un león que está destrozado, en el cual hasta él, dice la Biblia, que los demonios tiemblan cuando escuchan a Jehová, cuando escuchan su voz, este rugido que estremece y este tronar, los 7 tronares que están aquí, que nos dicen en el versículo 4, y dice el apóstol Juan que cuando escuchó esas voces, cuando escuchó esos truenos, dice, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Sella. Dios tiene muchos sellos, pero uno de los sellos que muchas veces queremos nosotros abrir son de las cosas que Dios no da a revelar. Y no nos podemos inventar una revelación. Hay cosas que uno tiene dudas y que uno a veces no llega a comprender. Hay cosas que uno ve y uno no entiende. No entiende, por ejemplo, muchas veces, por qué Dios permite la maldad, por qué permite que en sus planes pasen ciertas cosas. A veces no comprendemos si estamos solos o no en este planeta, si hay más humanos o no. A veces no comprendemos si debemos vivir en el Espíritu siempre, o a veces tenemos que tomar nosotros decisiones como personas, y a veces es complicado, a veces hasta la salvación, porque hay pasajes que apoyan que la salvación es algo que uno pudiera parecer que se pierde, pero hay muchos pasajes que dicen que la salvación es segura. Pero ante todas estas dudas tenemos que
confiar en la palabra de Dios. Ser fiel en lo que es rugir y en lo que es tronar, nos dice en su palabra. Pero hay misterios que no le es permitido al hombre saber. Y no podemos inventar una doctrina acerca de las cosas que no sabemos. Una de las cosas que yo he encontrado entre los cristianos es la falta de sinceridad. Es la falta de humildad de decir, realmente no sé. Hermano, yo conozco gente que empieza a hablar y que hay a veces está una persona hablando de un tema y la otra persona se mete y empieza a hablar y empieza como a saber más. Y hay gente que dice, bueno, yo he estudiado la Biblia y yo tengo esto y yo tengo el otro. Y eso llega a un punto en el cual uno dice, bueno, sí es verdad que nosotros podemos entender ciertas cosas, pero es una verdad también grande que no lo sabemos todo. Sea humilde. Diga, no sé. Permita a la persona hablar. Permita a la persona expresarse. Si hay una clase, escuche. Escuchar a veces es mejor que hablar. Es mejor que a veces quedarse callado y la gente vea que usted no es un burro, a que hable y se den cuenta que usted es un burro. Pero debemos de entender que en la palabra de Dios no podemos inventarnos nada. Ahora aquí la Biblia también nos lleva a Deuteronomio. Si tiene su Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vamos a ver el capítulo 29, versículo 29. Y mire lo que dice la palabra de Dios acerca de los misterios de Dios. Versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas la palabra de esta ley. Las cosas que Dios no nos ha revelado no nos pertenecen. Y aquí está un claro ejemplo cuando el ángel, cuando Juan está a punto de escribir las cosas, el ángel le dice, no escribas. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel, versículo 5, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y vemos que el Señor Jesús levanta su mano, levanta ese estandarte y está a punto de dar un veredicto. Versículo 6. Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este interludio que estamos viendo, esta visión que tiene Juan delante del Señor y la majestuosidad donde se representa a Jesús como un resplandor, con el arco iris, con la misericordia, con su poder, con los pies de fuego, etc. Nos damos cuenta que cuando leemos el versículo 6, en otras palabras, Jesús está diciendo, hasta aquí, no va más. Y al principio del versículo 6 dice, y juro. Ahora usted puede decir, bueno, una persona puede jurar por otra. Pero aquí estamos viendo, si estamos diciendo que Jesús, no es la única vez que Dios jura por Dios. Recordemos que en Hebreos también en una ocasión dice que Dios no encontró por quién más jurar, porque no había nadie. Cuando uno jura es por algo de mayor valor a uno. Así que Dios juró por sí mismo. Y tiene sentido cuando leemos aquí que el juramento que hace Jesús es por el Señor, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo sería hasta aquí. Es decir, hasta aquí sería el tiempo. Y quizás en los capítulos anteriores sea ese el clamor cuando los santos están diciendo que lo vimos en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde decían,
en el capítulo 6, donde decían los escogidos que están en el cielo, en la presencia de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, decían, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a estar así? Y el Señor en su misericordia les dice, bueno, hasta que todos sus hermanos sean reunidos. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo va a haber muerte? ¿Hasta cuándo va a haber guerra? ¿Hasta cuándo va a haber todo este tipo de catástrofes naturales, personas que están cada día más mal y hacen daño y matan y asesinan, políticos y todas las enfermedades que tenemos hasta ahora? ¿Hasta cuándo? ¿Habrá alguna esperanza para nosotros? ¿Habrá alguna esperanza para este mundo? Y la respuesta es sí. Hay esperanza. Y la esperanza es ahora. La esperanza está ahí al alcance de tu mano. En esta iglesia que entra en tu hogar, ahí está la esperanza, y a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que esa esperanza tiene nombre y tiene un precio. Su nombre es Jesús y el precio es de sangre. Y Él murió en la cruz para que tú y yo en este día podamos tener vida eterna. Pero Dios tiene un límite. Y el Señor Jesús dice, no va más. Se cumplió el tiempo. Dice el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como Él lo anunció a sus siervos y los profetas. Es decir, la profecía que se ha venido diciendo, que tú has venido escuchando y que tú has venido aprendiendo, se va a cumplir. Es la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que Él dice acerca del sacrificio de Cristo, su segunda venida y sus planes y la misericordia que tiene. Y dentro del plan de Dios, Él envió a su Hijo a morir por ti. ¿Para qué? Para que tú tengas vida eterna, para que para siempre estés con el Señor. No habrá necesidad de nada, no habrá necesidad de alimento, ni de luz, ni nada. No habrá dolor, sino que Jesucristo será nuestro sustentador para siempre. Gloria a Dios por eso. Usted va a vivir eternamente y Jesucristo sella esas profecías y se va a cumplir. Vamos a ver en el versículo 8 el tono donde el apóstol Juan experimenta, y aquí cambia un poquito de tono, y dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Este cambio de tono es que el apóstol Juan hasta ahora ha sido un espectador. Alguien que ha estado viendo, pero no ha estado involucrado. Aquí es la primera vez que se le habla y se le hace a Juan partícipe de algo. Ahora escucha. Dice: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El versículo 9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es un pasaje extraño, pero no es nuevo. Podemos encontrar a un profeta que tuvo una situación similar. Así que le voy a pedir que venga conmigo a Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. El libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Y mire lo que escuchamos aquí. Aquí Dios le está llamando a Ezequiel
y le está dando palabra al Señor. Y él también tiene una visión. Y dice el versículo capítulo 2, 9. Dice, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Parecido también como a Juan, que había un librito. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Es decir, tiene parecido con lo que está experimentando Juan. Ese libro, que solamente Jesús lo puede abrir, está con ayes, está con lamentaciones, es decir, con juicios. Dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 1, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Aquí le está dando también este librito, y experimenta Ezequiel, también como el apóstol Juan, experimenta esa sensación dulce, pero también hay una sensación amarga. Y es que cuando ves la palabra de Dios abre tus ojos y experimentas cosas dulces y cosas amargas. Experimentas el perdón, pero también entiendes lo que es el pecado. Experimentas y ves lo que es la muerte y la vida, el juicio y la salvación, la condenación, la liberación, el dolor, pero también el gozo, el infierno, el cielo, la esclavitud, la libertad. Es decir, cuando vienes a la palabra de Dios, discierne los pensamientos que tienes en tu corazón. Y tú vas a experimentar, y es como que pongas tu rostro en agua y te des cuenta cómo eres de verdad. La Biblia nos da una radiografía, pero excelente, de la condición espiritual del hombre. ¿Y sabe qué nos dice? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre, aunque quiera parecer ser bueno, el hombre se da cuenta al final lo malo que es. No hay en la tierra ninguna persona que pueda decir que no ha cometido nunca una maldad. No hay nadie, no hay ni un justo, ni aun uno, dice la palabra del Señor. Así que cuando vienes a la Biblia, hay gente que viene a la iglesia, y lo podemos ver también en nuestras comunidades. Cuando viene a la iglesia, encuentra un sabor dulce, a lo mejor le damos la bienvenida, encuentra las personas muy amables, una sonrisa, una amistad, encuentra una persona que pueda hablar, etcétera, se comunica con el pastor y todo le parece bien. Hay personas que encuentran la amargura cuando la Biblia empieza a hablarte y te empieza a mostrar la puerta estrecha. Y ya cuando te empieza así como a ajustar el cinturón, te empieza a molestar. Dice, no, pero yo pensé, pastor, que si venía a la iglesia todos mis problemas se iban a resolver. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia no es una varita mágica que vas a la iglesia para que te resuelvan los problemas. No es así. A veces al pastor lo tratan así, ¿no? Lo llaman llave salvavidas. No es así. La Biblia nos ha dado, la palabra de Dios nos da a nosotros esa habilidad espiritual de discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero muchas personas son como esa semilla que caen a un costado del camino. Esa semilla que caen en medio de las piedras.
Esas semillas que caen en medio de los espinos. Son personas que encuentran una dulzura, pero que no tienen raíz. Las cosas que están alrededor de ellos, la vida, los llegan a presionar tanto que abandonan el sabor dulce de la palabra de Dios. Hay gente que se emociona cuando llega a un lugar, a una iglesia, y dice, qué linda la música, por fin encontré el lugar. Pero cuando poco a poco va viendo la palabra de Dios, poco a poco va hablando el Señor acerca de, no, eso no tienes que hacer. El matrimonio, dice la Biblia que tienes que hacerlo delante del Señor, juntarse una persona con la otra y vivir juntas, eso no es de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es un matrimonio, eso es fornicación. Que estés casado y estés con otra persona, eso se llama adulterio. Que estés soltero, aunque estés soltero y soltera y te vas a vivir a un lado sin haber puesto a Dios de por medio, eso se llama fornicación. Entonces podemos ver que mucha gente abandona la iglesia, a pesar de que el sabor dulce es al principio, hay algo amargo en su vida. Y es que cuando Dios te comienza a hablar, va a ver, y es cuando la Biblia dice que separa a las ovejas de los cabritos. Y Dios va separando, y la espada que separa eso es la palabra de Dios. Ahora con esta pandemia, se ha visto también quién está quedando y quién no, quién tiene la palabra del Señor en su vida, en su corazón, quién es aquella persona que está dispuesto a seguir a pesar de que el edificio no esté todavía habilitado por razones de salud. Pero se tiene que ver personas que permanezcan. Salieron de nosotros, pero no fueron de nosotros, dice Juan. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se cumpliese las cosas que Dios dice acerca de ellos. Y es exactamente lo que Ezequiel está experimentando con el pueblo de Israel. Un pueblo que cuando Dios los liberó de Egipto, gritaban, ¡ay, qué Dios tan poderoso! Pero cuando llegaron frente al mar y estaban atrapados ahí, dijeron, ¿para qué salimos de Egipto? Es decir, Dios los había libertado, pero ellos querían llegar a la esclavitud porque no podían ver más allá de lo que ven sus ojos. No podían ver con la palabra del Señor, con su corazón, con el corazón que Dios quiere que una persona vea. Queremos ver con los ojos de Dios, no con nuestros propios ojos. Tenemos que ver las circunstancias de la vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, aunque tenga un sabor amargo al final. Lo dulce de la palabra va a producir eso. Mucha gente dice, yo no sé por qué si yo vengo al cristianismo y no me funciona. Bueno, no te funciona porque crees que es algo que funciona. El cristianismo no es algo que funcione o no funcione. El cristianismo es fe. Es algo que se vive cada día. Jesucristo lo dijo de otras palabras. Cada uno tome su cruz y sígame. Y el ejemplo que da Jesús es un ejemplo de ir cada vez y cada día, crucificarse a las pasiones, crucificarse a la carne, crucificar muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero si tú quieres ser un discípulo del Señor, el Señor te va a decir, como aquel joven rico, anda y vende tus posesiones. Pero Señor, yo he hecho todo, he cumplido todos los mandamientos en mi vida. No he matado, no he robado, amo al Señor, estoy bien con mi prójimo, no he alturado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús conocía su corazón y le dijo, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y el joven se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque lo dulce de la palabra de Dios, cuando llegó a su corazón, amargó su vida. Y dice que se fue triste. Mucha gente abandona la iglesia, abandona la fe, abandona el evangelio y se va con tristeza, y lo podemos ver por las dificultades de la vida. Cuando la palabra de Dios nos muestra que cuando tienes pruebas no es para que te es derrotado para siempre. Cuando tengas pruebas es porque Dios quiere sacar lo mejor
que hay, que es su espíritu dentro de ti, que va a dar certeza de que su espíritu te va a hacer salir de las dificultades. Si tú en este momento estás pasando por algo, por una dificultad, necesitas el Espíritu de Dios. No lo puedes hacer por tus fuerzas. Ya has intentado, y es la locura del hombre creer que Él es Dios. Es la incongruencia en este mundo, la razón volteada al revés del hombre que cree que Él es Dios y que puede hacer lo que Él quiere, cuando quiera y como quiera. Pero cuando Dios nos restablece esa razón a través de su palabra, nos damos cuenta nosotros que los planes de Dios son mejores que nosotros, que necesitamos su espíritu y necesitamos sus planes para poder vivir. Le dice en el versículo 11, para terminar, de lo que hace el Señor, y le muestra, y lo que hace Juan, el apóstol Juan, que come en esa visión ese libro, y que es dulce en la boca, pero amargo en su vientre, le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que profetices. Isaías capítulo 30 dice que la gente no quiso oír la verdad de los profetas. La gente no quiere escuchar que tienes que poner fundamentos en tu vida. La gente no quiere escuchar que tienes que seguir a Dios aunque las cosas te vayan mal, aunque no entiendas lo que está pasando, después lo vas a entender. La gente no quiere escuchar que necesitas dejar tus ídolos. La gente no quiere escuchar que tienes que parar el pecado en tu vida. Pero la gente quiere escuchar que, ¡ay, qué feliz que somos! Hagamos una fiesta, invitemos a tal persona, reunámonos más seguido, hagamos todo esto. Pero no nos damos cuenta que el fundamento principal es la palabra de Dios. No estoy diciendo que esté mal reunirse, no estoy diciendo que esté mal alegrarse, no estoy diciendo que esté mal hacer una fiesta o una reunión. Lo que estoy diciendo es que si no están estas cosas, la gente no se acerca a Dios. Hay gente que dice, ay, yo creo en Dios hasta que me toque en el bolsillo. Y no estoy hablando de diezmo, estoy hablando del corazón. Hay gente que tiene el corazón endurecido, que es dulce el sabor de la palabra de Dios, pero cuando le toca el dinero, se amarga el vientre. No, pastor. El diezmo es para el Antiguo Testamento. Hermano, tiene razón. El diezmo es para el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que dar más. Porque tenemos ahora un corazón agradecido. Porque sabemos ahora que un corazón que está agradecido con Dios da más. El 10% era un básico. Como muchas cosas que Dios también ha dado en su palabra. Él decía también, ¿escuchaste no matarás? Sí, no he matado a nadie. Pero yo te digo, dice Jesús, que cualquiera que mires, hermano, y tiene mal pensamiento, en tu corazón lo mataste. Jesús nos lleva a pensar más allá que simplemente unas reglas. Nos llega a un pensamiento espiritual superior para llegar a ser más como Él. En el Antiguo Testamento decía, tenías que perdonar 7 veces. Jesucristo dijo, yo te digo, 70 veces 7. En el Antiguo Testamento decía que teníamos que dar el diezmo. Ahora Jesucristo dice, esta viuda dio todo lo que tenía. Hizo el ejemplo de una persona que daba una moneda, todo lo que tenía. Si lo llevamos a eso, a 10 millones de dólares, es como que un millonario dé 10 millones de dólares, todo lo que tenía. Pero a la gente no le gusta escuchar eso. Hay gente que le gusta escuchar, ay pastor, hay gente que cuando estábamos en el edificio venía y querían que le sirvieran las cosas. Y si no había café, el culto no sirvió. Si no había comida, y pastor, ¿dónde está la comida? Había gente que había comida ahí y se llevaba 3, 4 pedazos sin dejar que la otra gente viniera y agarrara un pedacito. Entonces yo le digo, hermano, ¿qué es lo que te está amargando el vientre? Y se sabe bien que cuando la palabra de Dios te habla a tu corazón es dulce, pero cuando discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, se vuelve amarga para tu vida. ¿Quieres endulzarla? ¿Quieres endulzar tu corazón? Aquí está el Señor.
en este día. Hermano, Dios nos muestra esta esperanza que tenemos en medio de las tribulaciones. Esta esperanza que tenemos y que está aquí a la mano ahora, antes de que pasen todas estas grandes tribulaciones, grandes problemas, grandes desastres. Ahora es el tiempo. ¿Por qué no te tomas un minuto y oras conmigo? Señor Jesús, en esta mañana, ya tarde, Dios, te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a entender estos misterios. Que, Señor, las cosas que tú nos has revelado nos ayudes primero a ser fiel y segundo, Señor, a compartirla con aquellos que no se las has revelado, Dios. Porque somos ese instrumento de predicar a todas las naciones tu palabra. Somos los encargados de llevar, Señor, este mandato a toda persona, Señor. Y te agradecemos que ni a los ángeles han tenido ese honor y ese privilegio de entender tu palabra como la tenemos nosotros, Señor. Padre, en este momento, si hay alguien que necesita de tu mano, de tu ayuda, Dios, oramos para que tú te hagas presente en su vida. Para que, Dios, tú puedas estar con esta persona. Que recuerde que eres el ángel fuerte, el que tiene el arco iris de misericordia, de justicia. Y Padre, que también eres, Señor Jesús, ese ángel, ese mensajero, ese ser que gobierna este mundo, que tiene poder sobre las tinieblas, que tienes la llave de la muerte, que tienes la llave del abismo, Señor, que tienes las llaves del libro para abrir los sellos, que eres soberano, Señor Jesús, sobre nuestra vida. Y, Señor, que si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo. Y cualquier cosa que venga a nuestra vida, Dios, podemos estar siempre seguros de que tu sello nos protege, de que, Padre, nuestra vida está en tus manos, de que nuestra vida está confiada en ti, Señor, en Cristo Jesús. En este momento te pedimos que tú tomes control de cada persona, de cada corazón, y que si alguien está escuchando este mensaje, sepa que hay una iglesia que está orando por ellos. Padre, ayúdalos y bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, espero que estas predicaciones estén ayudando a entender mejor este libro maravilloso, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, y que puedas tú compartir también. Pon tu comentario aquí abajo para que gente pueda leerlo y ver, animar y puedas entusiasmar a muchas otras personas que sigan estas predicaciones y que sigan también esta iglesia en tu hogar. No te desconectes, tenemos muchas cosas más, muchas cosas gracias al Señor que hemos podido hacer. De mi parte, yo me quiero despedir, soy el pastor Peter de la iglesia La Roca, a nuestra gente maravillosa, a nuestros hermanos en Cristo de la iglesia La Roca y a todos aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento, les deseamos bendiciones de parte mía, de mi esposa Gabriela y de nuestras hijas. Bendiciones, hermanos. Un feliz fin de semana. Amén.